Buenas noches, pues hoy volvemos a hablar de la crisis migratoria que se lleva a cabo en nuestros países, en los países de Centroamérica, en México y obviamente en la frontera de Estados Unidos. Una crisis migratoria que representa dolor humano para miles de personas, esas personas que han integrado esta serie de caravanas de desplazados, este éxodo de personas venidas de Centroamérica. Hoy, el gobierno mexicano y la CEPAL dan a conocer un plan de desarrollo México-Centroamérica con una inversión de más de 10,000 millones de dólares. Se hará un gasoducto, se harán redes de conectividad eléctrica, en fin, pero ¿basta con una solución económica para este problema? Sin duda que no. Esta solución debe ser política si atendemos a las causas de este problema. Por un lado está la causa inevitable de la pobreza creciente en estos países. Por otro lado está la violencia, pero por otro lado también está la violencia política. Y ello tiene que ver con la inviabilidad de la vida democrática en estos países donde se niegan los derechos fundamentales a los seres humanos. Hace falta, además de una inversión económica, tener muy claras las causas de este problema. Y estas causas tienen que ver, sin duda, con la viabilidad democrática de estos países. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.